plasticidad de Giberson. La viga y columna analizadas en los ejercicios 1 y 2 pertenecen al pórtico presentado a continuación, que tiene una luz de 4 metros y una altura de 3.5 metros. Solo se ha indicado el momento de fluencia y la curvatura de fluencia, valores con los cuales se obtiene la curva de capacidad sísmica para los primeros instantes de carga. Tomando en cuenta que la viga es de sección constante, los valores de MY en los extremos y en el centro de la viga no son similares, esto debido a que tiene diferente armadura y los desplazamientos estribos son diferentes. Lo cierto es que la estructura que se presenta se deben aplicar cargas laterales y resolver la estructura. ¿Cómo se puede hacer si se tiene diferente rigidez esa flexión? La respuesta es utilizando algún modelo de plasticidad concentrada, el cual lo puede encontrar en AGUIAR 2002. Existen algunos modelos de plasticidad concentrada, entre ellos el modelo de Giberson, que igual se analizará en el ejemplo 3. Se presenta ejemplo número 3. Para el tercer ejemplo, tenemos que el primer estado de carga que se resuelve en el pushover es solo carga vertical y después se va aplicando la carga lateral en forma creciente. Pero en el ejemplo 3 se resuelve estos dos estados de carga en uno solo, y es el que se presenta en la figura 19.9a, que es esta de aquí. Ahora, al dividir el momento para la curvatura en el punto de fluencia se encuentra la rigidez A, que se indica en la figura 19.9b, esta de aquí. Para el punto inicial, el centro de luz y nudo final, considerando nudo mitad de las vigas. Se pide resolver la estructura empleando el modelo de Giberson y presentar los modelos y forzar los elementos. Bien, entonces para la solución, en base a lo que se presentó en el capítulo 7, para Giberson se pueden dar 4 casos: sin articulación a los dos lados, con articulación al lado izquierdo, con articulación al lado derecho o con articulación en los dos lados del elemento. A continuación se indica la matriz de flexibilidad F para el primer caso, que sería sin articulación a los lados en el sistema de coordenadas 1, 1. A continuación se indica la matriz de flexibilidad F para el primer caso, que sería sin articulación a los dos lados en el sistema de coordenadas 1, con lo cual obtendremos los valores SA y SB, que es el modelo de Giberson para determinar la matriz de flexibilidad en el sistema 1, sin considerar los desplazamientos como cuerpo rígido. Entonces, la numeración de los elementos y la numeración de vigas al considerar un nudo en el centro es la siguiente. A continuación se lista el programa en el cual ensayó los desplazamientos, fuerzas y momentos en los elementos, el cual es el ejemplo número 4 Giberson-Boolean de la carpeta pushover elemental. La información de ingreso del programa se especifica muy bien, con lo que el lector puede definir todos estos datos en una mirada rápida, en los cuales, si es que se tiene alguna variación para algún otro programa, se le realizarán estas mismas funciones. Entonces, el programa que termina la matriz de rigidez de la estructura del modelo de Giberson es K-rigidez Giberson. En este programa, la matriz LN para cada elemento contiene la siguiente información, que sería la rigidez de flexión en el nudo inicial, en el nudo en el centro, en el final, y la rigidez axial del mismo. Conforme se va incrementando la carga lateral, obtendremos un nuevo punto de la carga de capacidad sísmica de la estructura. Lo importante destacar es que se resuelve un problema estático en cada incremento de carga, es lo que se quiere definir con esto. Entonces, lo que se determina es la matriz de rigidez K, vector de coordenadas Q, los desplazamientos y giros que se agrupados en el vector de coordenadas Q, y con esto se resuelve con un sistema de ecuaciones lineales. Finalmente se determinan las fuerzas y momentos en coordenadas locales, el programa denominado FF, mediante el programa Fuerzas Giberson. En la presente figura se tiene el estado de carga que se resolvió. El desplazamiento lateral que se genera de T es igual a 0.0007 metros en base al cortante basal de 0.1 toneladas, que esto vendría a conformar el primer punto de la curva de capacidad sísmica, que se relaciona entre el cortante basal y el desplazamiento lateral máximo. Entonces, por último, tenemos en la figura 16.9g se muestran las fuerzas y momentos en cada uno de los elementos.
correspondientes al estado de cargas indicado en la figura número 3. Los valores que se obtienen serían para el nudo inicial MI y para el nudo final MJ. El cortante BI de 3.97 toneladas para el nudo inicial y para el nudo final de 0.03 toneladas. Con estos valores se hallan los nuevos momentos y curvaturas para el siguiente estado de carga, que lo podemos ver a continuación, y obtenemos estos resultados. Es importante destacar que el modelo con un nudo en la mitad de la viga no se debe utilizar cuando se trabaja con el modelo de plasticidad de Giberson, debido a que al considerar nudo en el centro de la luz, este pasa a ser el nudo final, el mismo que tiene poca armadura con respecto al nudo inicial, se convertiría en una sección débil. El programa se ejecuta cuando se considera nudo en la mitad de la viga. Estos resultados no son lógicos debido a que se forma una rótula plástica en la mitad de la viga y esto no es cierto. Por ello se hace un llamado de atención indicando que lo que se hizo es válido para elementos de hormigón armado en que se tiene diferente armadura a lo largo de la viga, y para los elementos de acero sí se puede trabajar con el nudo de la mitad de la viga. Pushover básico en estructuras de hormigón armado. Es aquel que usa el modelo de Giberson para hallar la matriz de rigidez de la estructura. Mediante el uso del programa se tiene una mejor forma de entender la curva de capacidad sísmica de la estructura. Se presenta el ejemplo número 4. Ejemplo número 4. La estructura de dos pisos que se indica en la figura de 19.11, que sería esta figura, está compuesta por una luz de 5 metros y una altura de 350 en cada piso, y una altura de 350 metros por cada piso. Las columnas son de 40 por 40 centímetros y están armadas con 8 varillas longitudinales de 16 milímetros de diámetro y estribos de 10 milímetros espaciados a 10 centímetros en toda su longitud. La armadura para las vigas está compuesta por dos varillas de 14 milímetros en la parte inferior y la parte superior. Los estribos también son de 10 milímetros de diámetro, espaciados cada 5 centímetros en los extremos y 10 centímetros en el centro. El recubrimiento tanto como para vigas y columnas será de 5 centímetros. La carga vertical que gravita en el primer piso será de 2 toneladas y en el segundo piso de 1.5 toneladas. Para calcular el diagrama momento-curvatura se considera una carga axial de 5 toneladas para el primer piso y 2.5 toneladas para las columnas del segundo piso. La resistencia al hormigón será de 240 y un modo de elasticidad EDH igual a 15.100 raíz de F'. ¿Qué se pide? Se solicita calcular los diagramas de momento y curvatura de vigas, considerando cortante actuante nulo y momentos en los extremos nulos, empleando el formulario de Park y las tablas ACCI 41 para el punto 1. Tanto para vigas y columnas, solo se determina el momento y curvatura en el punto Y y el punto U, de igual manera empleando Park y ACCI 41. Presentar la curva de capacidad sísmica resistente empleando pushover monotónico sin considerar nudo en la mitad de las vigas y utilizando el modelo de plasticidad concentrada de Giberson pushover básico para una derivada global de 0.04. Se define la derivada global como la relación entre desplazamiento lateral máximo en el tope D dividido para la altura total h. Presentar asimismo la curva de capacidad para un pushover totalmente elástico, es decir, la rigidez no cambia en ningún instante de carga, y para un pushover inelástico análisis no lineal estático para llegar a una deriva global de 0.04. Además, presentar el programa de cálculo usando las funciones Heinz y Lar. Bien, esta es la estructura que se analizará en el presente ejercicio, en la cual se definen las secciones para la columna como para la viga. Entonces, procedemos con el primer literal. Diagrama momento curvatura en vigas. En base a la tabla 19.1 no es completa, ya que para algunas relaciones no dispone los casos como son el siguiente. Tanto para la sección confinada como no confinada no existen valores. Entonces, se deja a interpretación del lector si es que desea continuar con la tabla ACCI 41, la tabla 19.3 o puede encontrar alguna otra forma de encontrar el momento curvatura. Nosotros continuaremos con la tabla 19.3a, que se indica en las cuatro últimas columnas momento de fluencia, momento último, la curvatura de fluencia y la curvatura
última de las vigas. Entonces tendríamos estos resultados en base a esta tabla 19.3a. Asimismo, el diagrama momento-curvatura en columnas. En la tabla 19.3b se presentan los coeficientes A, B, los puntos notables que requieren los programas denominados básico para el pushover monotónico. Este ejercicio se lo realizó mediante el archivo eje6mc viga columna boolean. Este se encuentra en la carpeta pushover elemental. Para el tercer literal, curva de capacidad sísmica resistente. Para poder entender este programa se tiene que poder entender cómo se hacen los dibujos. Entonces, para la primera parte sería numeración de nudos y elementos. No se considera nudo en la mitad de la viga como lo solicitaba el enunciado. Primero se han numerado las columnas de izquierda a derecha y después las vigas de izquierda a derecha en ese mismo orden, de abajo para arriba. También se tienen que sacar los grados de libertad, ya que tienen un corrimiento horizontal por piso, los mismos que se enumeran al principio, y los tenemos en esta parte de aquí. Para tener un grado lateral por piso, las vigas tienen que ser axialmente rígidas. Esto se indica en la figura 19.11f, como podemos ver en esta de aquí, donde se aplican unas cargas F1, F2, que serán las fuerzas laterales que corresponden al segundo ciclo de carga. Para el primer ciclo de carga solo se dará la carga vertical. Entonces, con el vector de cargas generalizadas Q, para el segundo ciclo de carga y los siguientes, vale esta matriz. Teniendo en cuenta que QB tiene 8 ceros para este ejemplo, y el vector QA se lo hace mediante la ecuación 19.15, que es esta ecuación, donde se indicó el procedimiento de cálculo por el método de los desplazamientos. Entonces, en la figura 12.11g, que será la de acá, en el momento a la izquierda se encuentra la curva de capacidad sísmica resistente a la estructura hallada con una derivada global de 0.04, donde en el eje X tendremos los desplazamientos laterales en metros y en el eje Y el cortante basal en toneladas. Estos serían metros, estos toneladas. A la derecha se muestra la estructura con cuadros de la ubicación de las rótulas plásticas, que serían estas de aquí. Pero bien, sabemos que suceden las rótulas plásticas, pero no llegamos a saber cuál fue la primera que sucedió, ni tampoco se sabe qué otros elementos sufrieron daño. Entonces, para esta información, en el programa se reporta la tabla número 3, donde se especifica que las 4 primeras columnas corresponden el ciclo de carga, con lo que las 2 primeras serían momento de fluencia, estas dos, y a qué momento último llegó, serían estas dos. Asimismo, en las 4 últimas tenemos 5 y 6 el orden de cómo se dañó la estructura, y 7 y 8 el orden de cómo se formaron las rótulas plásticas. Entonces, para entender esto, en base al dibujo que se ha realizado, tenemos que los elementos en base a la numeración que se dio, podemos observar que la primera rótula plástica que se dio fue en el elemento número 5 en el ciclo de carga 130 en el último elemento. Tenemos esto. Asimismo, la segunda rótula plástica que se forma se da en el ciclo de carga, momento último en el nudo final en el elemento número 6, que vendría a ser este. Asimismo, se presentan cómo se formaron el resto de las rótulas plásticas. Es importante destacar que la estructura llegó al colapso con una deriva global igual a 0.04 en el ciclo de carga 191, de tal forma que se formaron rótulas plásticas en la columna cuando la deriva global fue superior a 0.03. Ahora, si se desea saber el final del cálculo cuando se llegó a la deriva global de 0.04, las fuerzas y momentos de los elementos se imprimen en la tabla número 2. Por cierto, el usuario del programa debe indicar al final del cálculo antes de los gráficos lo que desea ver. Es algo muy importante. Entonces, en esta tabla se indican la fuerza axial, el corte, el momento en el nudo inicial, asimismo fuerza axial, corte y momento en el nudo final. Al considerar que las vigas son axialmente rígidas, el modelo numérico de cálculo no obtiene la fuerza axial. Por ese motivo se ha escrito NC
pero se puede hallar mediante el equilibrio de elementos y juntas manualmente. Procedemos a la parte número 4, la curva de capacidad encontrada con teoría elástica e inelástica. En los primeros cursos de estructuras se analiza la teoría elástica, que significa que la rigidez es constante, no cambia por más la fuerza que se coloque. Sin embargo, la teoría elástica es válida para pequeñas deformaciones. Para grandes deformaciones se considera daños en los elementos y la rigidez disminuye. Esto se lo estudia en la teoría inelástica o no lineal. Cuando se supera el momento de fluencia, la rigidez disminuye y se calcula nueva rigidez de fricción con las ecuaciones 19.13 y 19.14, que son las que se presentan aquí. En la figura 19.11H se presentan las dos curvas de capacidad, la lineal y la no lineal. La lineal, la rigidez no cambia, es una teoría elástica, y la no lineal cuando la rigidez cambia, que podemos observar en esta figura de aquí, donde en color rojo se presenta el elástico y en color azul el inelástico. Esta gráfica es la base para encontrar el factor de reducción de las fuerzas sísmicas R, con la cual se pasa al espectro elástico al inelástico. El programa que se utilizó para encontrar todos los datos es el ejemplo 8 pushover monotónico boolean, el cual se encuentra en la carpeta pushover elemental. En este ejemplo podemos observar que la forma de ingreso de datos de la tabla 1 de LM también podemos ver en la forma de datos. Entonces se ingresa tabla 1 de las columnas, que serían los 13 datos por cada uno de los elementos, asimismo la tabla 1 para vigas. Entonces se genera la matriz LM y además hay que ingresar la geometría del pórtico de la manera que se especifica a continuación. Entonces, después de haber ingresado esto, se llaman a las funciones gn pórtico y glínea pórtico para poder encontrar un vector de nodo inicial y final y las coordenadas x y de los nodos. En base a estos programas, lo que se busca es comenzar el pushover, y mediante las fórmulas explicadas a detalle, que por tiempo no lo haremos ya que está especificado claramente en el libro, lo pasaremos por ahora. Y de esta manera se hace el cálculo para los gráficos.